de verano, el caso de las chicas exploradoras. Quizás esta historia comenzó meses antes de que se desencadenaran los funestos acontecimientos que sacudieron a la pequeña comunidad de Mayes. El verano de 1977. Nadie lo sabrá. Lo que ahí sucedió continúa siendo un misterio. Mayes, Oklahoma, Estados Unidos. Un antiguo asentamiento indio se erigió entre majestuosos bosques, ríos y arroyos en el medio oeste de los Estados Unidos. Un enclave privilegiado para disfrutar de la naturaleza. El campamento para chicas, Camp Scott, acogía cada verano cientos de niñas con las promesas de que ahí encontrarían diversión, harían nuevas amistades y aprenderían a trabajar en equipo. Las galletas que se cocinaban en sus instalaciones gozaban de una excelente reputación en el lugar. El sitio ideal para que una joven se encuentre a sí misma, recordó tiempo después Barbara Day, directora de la colonia en aquellos años. Tras los hechos descritos a continuación, Camp Scott jamás volvió a abrir sus puertas. El 12 de junio de 1977, la colonia inauguraba la temporada festival y daba la bienvenida a las excursionistas que llegaban de las localidades cercanas a bordo de autobuses dispuestas a pasar las mejores 2 semanas de su vida. Así se conocieron Lori Lee Farmer, de 8 años, Michelle Goose, de 9, y Doris Milner, de 10. Era la primera vez que las niñas dormían fuera de sus casas, y las 3 eran vecinas de Broken Arrow, un suburbio de Tulsa, motivos por los que la dirección las instaló juntas de una zona del campamento conocida como Kiowa, donde convivirían con otras 27 jóvenes. Sin embargo, la suya era la tienda más alejada del puesto de mando donde dormían las monitoras. Una fuerte tormenta hizo su aparición por la tarde y las responsables ordenaron a las chicas que se protegieran de la lluvia en sus respectivas casetas hasta el día siguiente. Así se lo hicieron saber a sus padres en 3 cartas que las pequeñas escribieron el primer día, siguiendo la tradición del campamento. Las menores no llegaron a ver la luz del día. A las 6 de la mañana del día siguiente, Carla Wilhite, encargada de Kiowa, encontró 3 cuerpos envueltos en sus sacos de dormir, a varios metros de la cabaña número 7, donde las niñas debían haber pasado la noche. 1 hora y media después, se puso en marcha una investigación. Las menores habían sido violadas, brutalmente golpeadas y estranguladas. El agresor abusó de las más pequeñas, a las que golpeó hasta la muerte, y después ató con una cuerda en posición fecal. La mayor fue sodomizada y estrangulada. Las niñas habían sido asesinadas en su tienda, y los cuerpos trasladados a unos 50 metros del lugar del crimen. Los primeros agentes que inspeccionaron la escena dijeron que era obra de un monstruo. Las autoridades interrogaron a los trabajadores y niñas de Camp Scott. Wilhite y otras chicas aseguraron haber escuchado un grito sobre la 1:30 de la madrugada, además de haber visto una luz que provenía de una linterna cerca de la zona de las duchas, el mismo lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Cuando escuchó el grito, Wilhite salió de su tienda a unos 120 metros de la número 7 para inspeccionar los alrededores, pero no vio nada y no dio importancia al chillido, ya que este no se había repetido y la tormenta habría alterado a las niñas. Era habitual que éstas se asustaran debido a los truenos,
regresó a su cama. El alarido también fue percibido desde las cabañas de la zona Cherokee. Las pistas más sólidas con las que contaban los investigadores fueron las que se encontraron junto a los cadáveres. Una linterna, en cuya lente, cubierta por una tela negra, se halló una huella dactilar y un rollo de cinta aislante del mismo color, con partículas de pelo pegadas en el adhesivo y en la cabaña. Una pisada ensangrentada, impresa en la madera del suelo. Los responsables del caso solicitaron una lista de los agresores sexuales de la zona y centraron su atención en Gene Leroy Hart, un prófugo de la justicia de origen cherokee y antiguo carnicero de profesión que contaba con antecedentes por violación, entre otros cargos. Leroy se había fugado de la prisión de Mayes 4 años antes de los crímenes y había crecido en la localidad. Su madre tenía una propiedad a menos de 1 kilómetro del lugar donde fueron encontradas las pequeñas. Cuando las autoridades intentaron localizarle, Hart había desaparecido. Comenzó entonces uno de los mayores despliegues policiales en la historia de los Estados Unidos. En una cueva, cerca de la tienda, los agentes descubrieron 2 fotografías que habían sido tomadas por el sospechoso en la prisión de la que años antes había fugado. Un rollo de cinta aislante parecido al encontrado en el escenario del crimen, unas gafas y varios objetos que hacían pensar que alguien había estado viviendo ahí. Nunca se supo cómo estas fotografías acabaron en la cueva. La búsqueda se prolongó durante casi 1 año y su captura se produjo cuando ya se había perdido cualquier esperanza de encontrarle. La policía aseguró que estaba segura al 100% de haber dado con el responsable. Sin embargo, durante el juicio la fiscalía no pudo demostrar su culpabilidad o su implicación en el asesinato. La huella de la linterna no coincidía con la del detenido y la pisada encontrada en la cabaña era más pequeña que el tamaño del pie del sospechoso. El pelo, por el contrario, se asemejaba a los trozos de cabello adheridos a la cinta. Pero definitivamente, lo que exculpó a Hart del asesinato fueron los restos de semen hallados en el cuerpo de las víctimas. El acusado se había practicado una vasectomía varios años antes y no producía esperma. Fue absuelto por un jurado popular. Aún así, Hart fue conducido a prisión por sus delitos anteriores. Semanas después, moría de un ataque al corazón mientras corría en el patio de la cárcel. El crimen del campamento Scott ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para los investigadores. Muchos de ellos mantienen que fue Hart el único culpable, algo que por el momento nadie ha podido demostrar. No hubo condenados por el asesinato. Sin embargo, como se decía al principio, la tragedia pudo tener su germen meses antes de la noche del 12 de junio. En abril, un extraño suceso ocurrió en el campamento. 2 meses antes de los asesinatos, la caseta del guardia del campamento fue asaltada y robaron varias pertenencias. Lo extraño del incidente fue una inquietante nota que los asaltantes dejaron escrita en una caja de donas. En ella se avisaba que 3 visitantes morirían ese verano. Cuando el hecho fue denunciado, las autoridades no dieron credibilidad a la amenaza y esta se desestimó.